Vamos a hablar un poquito de algo que es fundamental, porque en endocarditis no podemos avanzar si no tenemos las imágenes. Estos son los criterios para diagnóstico de endocarditis de la Sociedad Europea. La Sociedad Americana tiene criterios muy parecidos, pero en rojo están aquellos aspectos en donde los métodos de imagen están involucrados. Como pueden ver, los criterios mayores son la evidencia microbiológica o la imagen. La imagen es muy fuerte y en ese sentido la ecocardiografía, que fue la primera técnica en esto, pero ya la tomografía y la medicina nuclear tienen un rol protagónico por igual en el diagnóstico de la imagen. Y también como criterio menor por la detección de todos los fenómenos vasculares que suelen acompañar a esta enfermedad. Así que tanto en los criterios mayores como en los criterios menores tenemos al método de imagen, ecocardiografía, tomografía o PET, como una de las herramientas diagnósticas. Ya sabemos muy bien cómo son las combinaciones que tenemos para el diagnóstico de endocarditis definida, posible o rechazada, pero lo que es muy importante es que la incorporación de un método de imagen habitualmente cambia el nivel diagnóstico a definida o de posible a rechazada, y por eso la importancia. ¿Cuál es el desempeño de los métodos de imagen? La ecocardiografía, que es el método de imagen por excelencia y es el que vamos a usar rutinariamente, cuando usamos la modalidad transtorácica, tiene una sensibilidad muy limitada. Y esto es particularmente cierto en válvulas protésicas. En válvulas protésicas, el rédito diagnóstico de la ecocardiografía transtorácica es muy bajo. Por lo tanto, la ecocardiografía transesofágica tiene un rol preponderante en el diagnóstico y en la evaluación de los pacientes con endocarditis, con la excepción de los pacientes, según dice claramente la guía, con endocarditis derecha no complicada, donde no haya ninguna duda de la imagen transtorácica. En todos los demás escenarios hay que hacer un transesofágico. Y esto es cierto aunque tengamos diagnóstico de endocarditis de certeza, porque la imagen transesofágica da mucha más información anatómica y funcional que la imagen transtorácica. Así que en válvula protésica sin duda y en válvula nativa, salvo alguna situación, como dijimos, muy excepcional de endocarditis derecha, en donde no haya dudas, también necesitamos hacer un transesofágico. Pero necesitamos hacer una tomografía y como vemos, la tomografía sumada al transesofágico y particularmente en los pacientes con prótesis, aumenta la especificidad sin afectar la sensibilidad o incluso aumentando la sensibilidad. Entonces, ¿cuándo hay que hacer un ecocardiograma? En sospecha, siempre. Y en sospecha muy fuerte hay que hacer un transesofágico, salvo en situaciones muy especiales. ¿Cuándo hay que hacer una tomografía? Bueno, indudablemente en un paciente con prótesis sería ideal poder hacer una tomografía, aunque tengamos diagnóstico de certeza con ecocardiografía transesofágica. ¿Por qué? Porque la resolución espacial de la tomografía es muchísimo mayor que la resolución de la ecocardiografía, la posibilidad de detectar complicaciones perianulares que son muy comunes en válvula protésica y la posibilidad de detectar lesiones a distancia, como también de evaluar estructuras como por ejemplo las coronarias para el caso de una cirugía. Así que la tomografía en prótesis valvulares es hoy una herramienta, yo diría, casi indispensable para poder hacer una evaluación completa. En válvula nativa no rutinariamente, pero en algunos escenarios también. La resonancia no tiene un rol diagnóstico directo sobre la endocarditis en sí, es decir, sobre la lesión cardíaca en general, salvo situaciones muy excepcionales, pero sí tiene un rol muy importante en lo que son lesiones a distancia, tanto embólicas a nivel del sistema nervioso como también a nivel de la columna, como potencial fuente ya sea embólica o de origen de la infección. Y la medicina nuclear, como vamos a ver sobre el final, también tiene un rol, en especial cuando hay dudas diagnósticas y tenemos dos métodos, uno muy conocido que es el PET con 18 deoxifluoroglucosa y el conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos marcados para detección de focos infecciosos. Acá lo que tenemos es casos clásicos de endocarditis, la vegetación, la imagen de absceso, que puede ser a veces difícil de demostrar porque es un área de engrosamiento que puede responder incluso a cambios posquirúrgicos, la presencia de un pseudoaneurisma con dehiscencia de esa zona y la posibilidad de una fístula que requiere, por supuesto, de evaluación funcional con el Doppler color para demostrar el pasaje de flujo entre una cavidad y la otra. Pero hay veces que tenemos dudas. Por ejemplo, este es un paciente operado que estaba con fiebre, le hacemos un transesofágico, tiene hemocultivos avíridans y la prótesis luce bastante normal y la región perianular también.
Y al día 5 le repetimos el eco porque no había ninguna imagen categórica y podemos ver que la fibrosa mitroaórtica, que es la estructura que está, es muy difícil esto, acá, está bastante engrosada y entonces pensamos que hay una progresión de la imagen. Cuando la imagen progresa, en general esto habla de un fenómeno dinámico. Entonces decidimos hacer una tomografía. Paciente ideal, tiene una prótesis, alta sospecha diagnóstica, imagen sospechosa perianular. Y fíjense cómo la tomografía fue muy contundente. Realmente no solo vemos las imágenes de vegetación claramente adheridas a los leaflets protésicos que deberían ser casi invisibles por ser muy delgados y acá están muy engrosados, sino que vemos todo el proceso periprotésico muy grande que había sido infraestimado por la ecocardiografía porque no tiene una buena resolución espacial como tiene la tomografía. Pero a veces tenemos situaciones peores, no tenemos buena ventana transesofágica, no tenemos imágenes contundentes, ahora vamos a entender por qué podemos tener malas ventanas. Entonces pasamos del método que usamos toda la vida a un método que tenemos que empezar a usar diariamente, no excepcionalmente, como es la tomografía. Este es un paciente con altísima sospecha de endocarditis, hemocultivo positivo a germen típico, un Vental operado tiempo atrás, y el transesofagio no nos mostraba buenas imágenes, teníamos muy mala ventana transesofágica. Entonces le hacemos la tomografía y confirmamos el diagnóstico tanto de vegetación, lo podemos ver claramente, la vegetación a nivel de la comisura entre la válvula coronariana derecha y no coronariana de la prótesis, tanto en sístole como en diástole, un proceso perianular, pero además entendimos por qué no teníamos imagen. Cuando estábamos en esófago alto teníamos la tráquea por delante y cuando caíamos al nivel del corazón teníamos una hernia hiatal gigante que está por detrás del corazón y que oscurecía absolutamente toda la imagen cardíaca. Acá ven una hernia hiatal que prácticamente es una gran tumoración adentro del tórax y que nos impedía, tanto por la vía transesofágica convencional como transgástrica, obtener imágenes de calidad. Por supuesto podemos hacer estudios dinámicos y esto nos permite, en ausencia de otra valvulopatía regurgitante, calcular el grado de insuficiencia de la válvula comprometida, porque podemos hacer volumetría derecha e izquierda, parecido a una resonancia, y podemos calcular volumen regurgitante, fracción regurgitante, si hay una estenosis podemos calcular el grado de estenosis, y vemos muy bien el tipo de lesión, con este caso una endocarditis nativa, a válvula aórtica con la válvula rota prolapsada en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero además, como es un paciente de mucho riesgo para hacer una coronariografía, porque tiene una imagen vegetante a nivel de donde va a estar el catéter de hemodinamia, bueno, podemos en algunos casos seleccionados, si el paciente logra mantener un ritmo estable, relativamente bradicárdico y no tiene contraindicaciones para vasodilatar, podemos hacer una evaluación del árbol coronario preoperatorio. Este es otro ejemplo de cómo pueden las imágenes dar el diagnóstico. Este es un paciente que estaba con síndrome febril prolongado y hemocultivos negativos, tenía una cirugía previa de reemplazo de válvula mecánica en posición aórtica, como pueden ver. Le hacemos la tomografía porque el eco no mostraba nada y tenemos esta imagen sospechosa de un pequeño pseudoneurisma en la base de la prótesis, como ven acá. A los 13 días repetimos la imagen y vemos cómo había progresado claramente la lesión. Por lo tanto, y esto es un mensaje, imagen que cambia en el tiempo en general es muy sugestivo de un proceso infeccioso. Empieza tratamiento antibiótico, el paciente anda muy bien, repetimos la tomografía al día 23, vemos que la lesión está estable, no hay una progresión significativa, sin embargo, empieza a ver lo que parece una dehiscencia del anillo a este nivel, vemos cómo se separa la prótesis del tejido cardíaco cuando acá estaban claramente en posición anatómica normal. El paciente sigue muy estable, sigue con tratamiento antibiótico, no tiene ninguna intercurrencia y los infectólogos nos dicen, bueno, vamos a repetir la última imagen para poder suspender el tratamiento antibiótico y el día 53, con el paciente totalmente estable y todos los marcadores en descenso, le repetimos la tomografía y vemos como hay una seria extensión de todo el proceso infeccioso periprotésico, una dehiscencia de toda el área de la prótesis que era sugestiva a este nivel, ya es muy contundente a este nivel, y todo un pseudoneurisma, y por supuesto este paciente tuvo que ir entonces a cirugía. Todas estas imágenes son muy reproducibles, muy operador dependiente y muy gráfica de lo que está pasando y una gran herramienta al momento de planificar la intervención. Así que la tomografía, indudablemente como un método que ya no es nuevo, pero que es de uso rutinario, por lo menos en nuestra práctica, nos permite ver muy bien la anatomía valvular o la de la prótesis. Muchas veces podemos ver la o las vegetaciones y el comportamiento de las vegetaciones.
la extensión periprotésica, que no siempre es sencillo de ver con el eco, el tipo de lesión y las lesiones asociadas a esto, cuantificar, como dijimos, los reflujos. Muchas veces podemos evaluar el árbol coronario si las condiciones óptimas para hacerlo están dadas, y por supuesto la tomografía nos permite hacer una tomografía de todo el cuerpo y evaluar lesiones embólicas a distancia. Dijimos que la resonancia no tiene un rol sobre la lesión cardíaca en sí. Podemos evaluar función ventricular y regurgitación, por supuesto, pero fundamentalmente la utilidad en este escenario es la de evaluar fenómenos embólicos y muchas veces detectar la fuente primaria de acceso, como puede ser una espondilodicitis a nivel de la columna. Y para ir terminando, ¿qué pasa con la medicina nuclear? La medicina nuclear es un método que no se hace rutinariamente, pero tiene una gran utilidad frente a la sospecha diagnóstica. Esto tanto para válvula nativa, pero fundamentalmente para prótesis y dispositivos. Hay dos métodos. El método de 18-fluorodesoxiglucosa es un método que básicamente utiliza glucosa. La glucosa es captada por las células con elevada actividad metabólica y esto es compartido tanto por fenómenos inflamatorios y tumorales como fenómenos infecciosos, que es un equivalente de inflamación. El tema es que tiene que tener una preparación muy adecuada, tenemos que inhibir completamente el metabolismo miocárdico, esto se logra con una dieta apropiada, y si esas condiciones están dadas, es un test que realmente es muy sensible y bastante específico para la presencia de infección. Tiene falsos negativos cuando hay tratamiento antibiótico previo y falsos positivos débiles cuando estamos muy cerca de una intervención quirúrgica, ya sea de colocación del dispositivo o de la prótesis. En cambio, los glóbulos blancos marcados, antes se hacía con indio, hoy se prefiere hacer con tecnesio porque es bastante menos radiactivo que el indio y más fácil de manipular, es muy específico para evaluar la presencia de infección, un poco menos sensible que el anterior, y se usa en general cuando tenemos alguna duda diagnóstica sobre la 18-fluorodesoxiglucosa. El primero entonces es más sensible, el segundo es más específico, y lo que recomienda es el siguiente esquema. Cuando hay dudas diagnósticas, cuando no hay dudas diagnósticas, en general no se requiere este tipo de estudios. Cuando hay dudas diagnósticas se prefiere empezar por 18-FDG. Si el 18-FDG es negativo y no hay ninguna sospecha de un falso negativo, cuando hubo antibióticos previos y está bien preparado el paciente, en general se termina el estudio ahí. Si la 18-FDG es positivo, esto es altísimamente sospechoso de infección y podemos parar ahí, pero si hay alguna duda sobre la posibilidad de un falso positivo, por ejemplo, de la proximidad con la intervención quirúrgica, entonces pasar a un método más específico como es el PET con glóbulos blancos marcados. Este no está disponible en muchos centros, pero básicamente las imágenes son muy parecidas. Así que, para terminar, por supuesto la clínica es soberana. Aquellos pacientes que no tienen cuadro clínico es muy poco probable que tengan una endocarditis, pero aquellos pacientes con alta sospecha clínica son los que nos preocupan. Los marcadores, los reactantes de fase aguda, indudablemente nos ayudan muchísimo en el diagnóstico. Las imágenes, y para esto es la contundencia de la imagen en sí y el cambio dinámico de la imagen. Si tenemos una imagen previa para comparar, eso nos ayuda muchísimo. Si no tenemos una imagen previa, repetir el método diagnóstico en casos de duda. La progresión, como vimos, de las imágenes nos hacen sospechar fuertemente la infección, y muchas veces usamos imágenes complementarias como para terminar de redondear un poco la información y el pronóstico. Muchas gracias.